Buenas gente, espero que estén bien. Hoy vamos a hablar de la Edad Media y la Edad Moderna. La Edad Media es el periodo histórico comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente y finaliza con el descubrimiento de América. La caída del Imperio Romano de Occidente significó la desaparición de un Estado único y Europa quedó dividida en pequeños reinos romanos germánicos. En Oriente seguía en pie el Imperio bizantino, la otra parte del Imperio romano. El cristianismo, que a fines del siglo IV se había convertido en la religión oficial del Imperio romano, se expandía lentamente. A la cabeza de la Iglesia estaba el Papa, quien no solo cumplía el rol del líder espiritual, sino también del jefe político en los territorios de la Iglesia. A medida que los reyes germanos se convertían al catolicismo y eran aliados o protectores del Papa y los obispos, la Iglesia católica cobraba más influencia y poder. Los obispos se convirtieron en magistrados del Estado, jefes de la administración local, con poderes fiscales y de justicia. Europa occidental empezó a llamarse la cristiandad, porque todos sus reinos acataban la autoridad del Papa y todos sus habitantes profesaban el cristianismo. La fe se fundaba en la esperanza de una vida mejor. La Iglesia orientaba a sus feligreses, evitando que cayeran en herejías o falsas creencias. Para conseguirlo, contaba con tres poderosas armas: la excomunión, interdicto e inquisición. A través de la excomunión se expulsaba de la Iglesia a todo aquel que no obedecía sus órdenes. No podían recibir sacramentos y quedaba fuera de la ley divina. El interdicto era un castigo aplicado a toda una región. La Inquisición, fundada por el Papa Inocencio III, era un tribunal que buscaba castigar las herejías. Los miembros de la Iglesia conformaban el clero, que se dividía en dos: el clero secular y el clero regular. El jefe espiritual de todos era el Papa. El clero secular eran los miembros de la Iglesia que vivían en el mundo, mezclados con los laicos, como por ejemplo el Papa, los arzobispos, los obispos y los párrocos. El clero regular, miembros que optaron por aislarse del mundo y vivir en monasterios regidos por un abad. En los inicios de la Edad Media, el clero era elegido por la comunidad religiosa. A partir del siglo X, los monarcas decidieron reservarse ese derecho llamado investidura. Su elección podía recaer en personajes que carecían de toda riqueza espiritual. Esto llevó a los dos principales vicios de la época, que consistían en la compra de los cargos eclesiásticos por medio de la influencia o del dinero, y el rechazo al celibato, provocando el relajamiento de las costumbres. Gracias a las reformas benedictinas, el Papa Gregorio VII publicó un decreto que prohibía a todos los laicos investir a cualquier miembro de la Iglesia, incluyendo al sumo pontífice. Esto originó violentos conflictos entre el Papa y el embajador Enrique IV. Por negarse a cumplirlo, Enrique fue excomulgado, por lo que se arrepintió y pidió perdón al Papa, concluyó un conflicto con la firma del Concordato de Worms, a través del cual el emperador renunció para siempre a la designación de obispos y papas. La cristiandad se vio profundamente afectada cuando los obispos bizantinos, por las diferentes opiniones sobre ritos y disciplinas, negaron la autoridad del Papa, provocando el llamado Cisma de Oriente. Desde entonces, el mundo cristiano europeo se dividió en dos. Oriente optó por la Iglesia griega ortodoxa, mientras que Occidente se mantuvo fiel a la Iglesia católica romana. El poder de la Iglesia católica comenzó a estar en peligro cuando Tierra Santa fue invadida por los musulmanes. Para recuperar estos territorios, la Iglesia católica comenzó una serie de peregrinaciones llamadas cruzadas, las cuales tenían como meta recuperar Tierra Santa. Las cruzadas, además, impulsaron el comercio y permitieron conocer los avances científicos que se daban en Oriente. El llamado Cisma de Occidente ocurrió cuando el rey francés Felipe IV quiso cobrarle impuestos al clero y participar del nombramiento de los obispos, por lo que usurpó y trasladó la sede de la Iglesia a la ciudad francesa de Aviñón, eligiendo como papa a Clemente V. La Iglesia reaccionó eligiendo al suyo en Roma. La unidad católica se restableció mediante el Concilio de Constanza y la elección del Papa Martín V. Todos estos hechos provocarían que se empiece a cuestionar el poder de la Iglesia. Con la caída del Imperio Romano, el sistema fiscal decayó, la recaudación de impuestos se hizo cada vez más difícil y las monarquías germanas perdieron poco a poco la base económica sobre la cual se asentaba el poder de los estados. Si los reyes no contaban con recursos, no podían organizar ejércitos ni sostener tribunales de justicia,
ni pagar a sus funcionarios. Los reyes pagaban a sus funcionarios, ya sean duques, condes, obispos, abades, concediéndoles tierras, porque, junto con las rentas de los campesinos, eran la única fuente de riqueza. A cambio juraban fidelidad y se comprometían a proporcionar ayuda militar cuando el monarca lo requiriese. Pasaban a ser vasallos del rey. Tenían poder para gobernar y aplicar justicia en un distrito o condado en nombre del rey. Estos a su vez se apropiaban de las tierras de los campesinos, pero como necesitaban que la trabajen, a cambio de una renta le permitían quedarse, pasando a ser señores y los campesinos vasallos. A medida que aumentaban los campesinos dependientes de ellos y sus propiedades se hacían más ricos, poderosos y dejaron de transferir a la corona los impuestos de sus distritos y se los apropiaron, desligándose del servicio al Estado, convirtiéndose en señores feudales, que no pagaban impuestos, dictaban sus propias leyes y construían castillos en sus dominios. En los alrededores de los centros de dominios se establecieron espacios que funcionaban como mercados. Estos espacios crecieron lentamente, atrayendo artesanos y comerciantes provenientes de las aldeas campesinas o que ofrecían sus servicios en forma ambulante. Poco a poco se formaron pequeñas y medianas concentraciones de población dedicadas a la realización de actividades comerciales y artesanales. Así fueron surgiendo centros urbanos o ciudades. Los señores eclesiásticos utilizaron los mismos métodos que los señores laicos y también acapararon propiedades, tanto de los campesinos como de los señores, por medio de donaciones. En sus prédicas y escritos los sacerdotes difundían el temor al infierno, el miedo al mundo después de la muerte. Según ellos, para evitar que el alma del difunto cayera en el infierno, era necesario hacer el bien en la vida, y una de las maneras de lograrlo era donar sus propiedades a los monasterios o a las catedrales, para que los monjes o los sacerdotes rezaran por el ascenso de su alma al cielo. Los campesinos debían entregar además el 10% de la cosecha, el diezmo, a esas iglesias parroquiales. Estas creencias proporcionaron grande cantidad de tierras y bienes a la iglesia. Así se fue construyendo la nobleza tanto laica como la eclesiástica y estableciéndose la sociedad feudal. La caída del Imperio Romano también trajo grandes dificultades para la producción intelectual. La clase rica del imperio era bilingüe, no sentía la necesidad de traducir los textos científicos filosóficos producidos por la civilización griega. Por lo tanto, la pérdida del uso del griego, idioma del conocimiento científico, impidió el acceso a los textos de la antigüedad clásica, obviamente en griego, manteniéndose solos las compilaciones resumidas y desvirtuadas. Como la Iglesia Católica fue la única institución que no se desintegró en ese proceso, tenía prácticamente el monopolio del saber, especialmente a través de la vida monástica. Los monasterios eran los únicos lugares que contaban con bibliotecas y fueron muy importantes en la conservación del conocimiento, por la acción de los monjes copistas. Copiaban e ilustraban las Sagradas Escrituras y algunos textos clásicos, seleccionados de acuerdo con la importancia que les daban los religiosos. Por ejemplo, en León, en 1162, se reprodujo una Biblia en 7 meses, rápido para la época. También registraban los hechos históricos más importantes. El hombre instruido, que sabía leer y escribir, era casi siempre un clérigo. Los conocimientos naturales eran una pequeña parte de su formación. Daban prioridad a la fe y les preocupaba más la salvación de las almas que el cuestionamiento de detalles de la naturaleza. El conocimiento aceptado era el que derivaba de la interpretación que hacían los sacerdotes sobre las Sagradas Escrituras, y no admitía ningún tipo de cuestionamiento. Por eso se dice que el conocimiento era dogmático. Durante esta época, tanto en Occidente como en Oriente, la mirada hacia la vida, el mundo y el conocimiento era teocéntrica, es decir, todo giraba y se explicaba a partir de Dios. Además de eso, la vida casi insegura y económicamente difícil mantenía al hombre ocupado en las dificultades del día a día. De ese modo, las actividades científicas fueron reducidas a las citas y comentarios de obras que hacían referencia a la antigüedad clásica. El punto de inflexión se produjo cuando Carlomagno logró unificar los distintos reinos dispersos de Europa bajo el Sacro Imperio Romano Germánico. Las grandes dimensiones del imperio precisaban de un aparato burocrático que lo sostuviera.
Para ello eran necesarios servidores públicos alfabetizados. Como la mayoría de los clérigos sabían leer y escribir, su ayuda era imprescindible para la administración, así como para llevar a cabo una forma educacional. El monje inglés Alcuino de York elaboró un proyecto de desarrollo escolar que buscó revivir el saber clásico, estableciendo los programas de estudio a partir de las 7 artes liberales: el trivium, o enseñanza literaria, que correspondía a la gramática, retórica y dialéctica, y el quadrivium, enseñanza científica, que eran la aritmética, geometría, astronomía y música. Se promulgaron decretos para la restauración de las distintas escuelas que había en la antigüedad y la fundación de otras nuevas. Institucionalmente, esas nuevas escuelas podían ser monacales, bajo la responsabilidad de los monasterios, catedralicias, junto a la sede de los obispados, y palatinas, junto a las cortes. La enseñanza de la dialéctica o lógica fue haciendo renacer el interés por la indagación especulativa. De esa semilla surgiría la filosofía cristiana de la escolástica. Fue la corriente teológica filosófica predominante del pensamiento medieval y se basó en la coordinación entre la fe y razón, que en cualquier caso siempre suponían una clara subordinación de la razón a la fe. Se recuperó el derecho romano. Antes, la legislación se basaba en las costumbres locales. Era la tradición y no la reflexión la que lo decidía todo. Un jurista de Bolonia, Irnerio, fue protagonista en esta restauración de la ciencia legal. Convirtió el derecho en una materia independiente separada de la retórica. Con el tiempo aparecieron las universidades, surgidas de escuelas ligadas a las catedrales, y funcionaban bajo la protección de jurisdicción eclesiástica. Sirvieron de refugio y potenciación del conocimiento. El conocimiento más elevado en las universidades correspondía al derecho, medicina y teología, que reinaba por ser la ciencia de Dios. El acceso a las obras aristotélicas, principalmente a partir de las traducciones al latín de textos griegos e islámicos, y su adaptación al cristianismo, hizo que la filosofía natural tomara un rápido impulso en las universidades. La filosofía natural, lo que entendemos hoy por física, trataba del estudio objetivo de la naturaleza y del universo. Disponía de gran libertad intelectual, siempre que restringiera sus especulaciones al mundo natural. Se practicaban dos métodos principales de enseñanza en la universidad: la lectura y la disputa. La Inquisición estaba presente, pero la Iglesia concedía a los profesores mucha elasticidad en sus doctrinas y en muchos casos estimulaba las investigaciones científicas, porque las nuevas órdenes mendicantes de dominicos y franciscanos buscaban defender la fe cristiana por la predicación y por el uso de la razón. Los procedimientos disciplinares de la Iglesia eran dirigidos principalmente a los teólogos. Durante esta época coexistieron dos grupos de profesores universitarios que potenciaron la ciencia y física: los calculadores del Merton College en la Universidad de Oxford y la conocida como Escuela de Física de París. Los calculadores de Oxford, Roberto Grosseteste, Dan Scotto y Guillermo de Ockham, tuvieron el enorme mérito de avanzar con la cinemática, disciplina de la mecánica que estudia el movimiento de los objetos, que se encontraba muy limitada en el conocimiento aristotélico. Aclararon términos como velocidad, aceleración, movimiento uniforme y movimiento uniformemente acelerado. Incluso demostraron el teorema de la velocidad media. Sus estudios en lógica llevaron a Guillermo de Ockham a defender el principio hoy llamado navaja de Ockham. Si hay varias explicaciones igualmente válidas para un hecho, entonces debemos escoger la más simple. En París, Jean Buridan, Nicolas d'Oresme y Marsilio de Ingen impulsaron fuertemente la filosofía natural. Buridan desarrolló la teoría del ímpetu, que explicaba el movimiento de proyectiles, y fue el primer paso en dirección al concepto de moderno de inercia. Nicolás de Oresme introdujo la representación geométrica de los conceptos de la cinemática y fue un precursor de la geometría analítica, ayudando también al desarrollo de la física moderna.
Introdujo debates importantes en los que argumentaba a favor de la teoría que es la Tierra la que se mueve y no los cuerpos celestes. Fue el descubridor del cambio de dirección de la luz a través de la refracción atmosférica. Mientras tanto, paralelamente en Oriente, con la expansión del Islam, cayeron bajo dominio musulmán las ciudades donde se cultivaba la ciencia griega. Los sabios griegos, después que, en el año 529, el emperador Justiniano cerrase la Academia de Atenas, se dirigieron a Persia. También se instalaron allí médicos cristianos de credo nestoriano, que fueron expulsados de Edesa por los bizantinos, porque su fe era contraria a la ortodoxia religiosa. La ciencia griega, preservada en esos territorios, se convirtió en la base para el desarrollo de la medicina árabe, gracias a la labor de médicos políglotas que ejercieron como maestros y traductores. Los cristianos nestorianos, comunidad de habla siríaca, cuya lengua era muy parecida al árabe, facilitaba la traducción de textos griegos. Con la traducción de obras en griego, persa y sánscrito, la medicina árabe se convirtió en la más informada y diversa del planeta. Sabios paganos, cristianos, judíos, hindúes y muchos otros adoptaron el árabe como lengua científica. Cuando mencionamos medicina árabe nos referimos a una comunidad intelectual que compartió el idioma del Corán, convertido en lengua común de ciencia y cultura. La medicina judía brilló al implicarse con la dominación islámica. El árabe fue la lengua de la cultura judía durante toda la Edad Media. Además estaba el Hajj. Este peregrinaje anual a la Meca facilitaba la colaboración erudita, uniendo a las personas y favoreciendo el comercio y la propagación de nuevas ideas por todo el mundo. Los sabios ejercían la medicina junto a la filosofía, las ciencias y las tareas políticas. Uno de ellos es Al-Razi, iraní polifacético y experto farmacólogo. Dirigió el Gran Hospital de Bagdad y escribió casi 200 obras. Desarrolló nuevos campos como la alquimia. Algunos ejemplos de los frutos de estas contribuciones son el acero de Damasco, el amoníaco y el alcohol. Otro puede ser Al-Majusi, escribió el libro total sobre el arte de la medicina. Es una obra maestra por su equilibrio entre teoría y práctica. Ibn Sina, conocido como Avicena, este extraordinario filósofo ya era médico a los 18 años. Escribió sobre todas las ciencias, y su canon de medicina es una de las obras más célebres de la medicina de todos los tiempos. Su éxito se debe a su fuerza teórica y su esfuerzo de racionalización. Para él la lógica es la base del diagnóstico. Se desarrollaron terapias anatómicas nuevas, en especial destaca la oftalmología, la utilización de una jeringuilla hueca para succionar las cataratas. Amar ibn Ali desarrolló métodos para diagnosticar las cataratas operables basados en la reacción de la pupila ante la luz. El mayor especialista en cirugía fue Abulcasis, que empleó un instrumental variadísimo de tenazas, pinzas, trépanos, bisturí, sondas, lancetas o espéculos. En astronomía, Al-Batani mejoró las mediciones de catálogo de estrellas, la división del día en 24 horas de duración y también mejoró la precisión de las medidas del eje de la Tierra. Al-Khwarizmi dio nombre a lo que hoy llamamos algoritmo y a la palabra álgebra, que fue el título de una publicación suya en la que desarrollaba un sistema de resolución de ecuaciones cuadráticas. Un trazo distintivo de la cultura islámica fue la construcción de centros de estudio, las madrasas, y de hospitales públicos, los bismaristanes, mantenidos por medio de donaciones. La peste negra llevó a este periodo de intenso desarrollo científico un fin repentino. Sin embargo, servirían para impulsar un proceso de cambio filosófico y cultural en los años venideros. En el ámbito del arte, la Edad Media verá el nacimiento del arte islámico, con sus grandes construcciones, cubiertas por atauriques, lacerías, una cuidada y colorida decoración y grandes avances arquitectónicos como sus cuidados arcos, sus grandes cúpulas y su destacada atención por todo lo relacionado con los jardines. En la Europa cristiana destacan dos estilos artísticos, el románico y el gótico. El románico se manifestó de manera más relevante en la arquitectura, caracterizándose por su aspecto de solidez, por el uso de arco de medio punto y la bóveda de piarista. La manifestación más importante del arte romano fue la arquitectura religiosa, especialmente sobre iglesias y monasterios. Las paredes de la iglesia estaban cubiertas por pinturas y relieves
relieves que tenían una función narrativa: transmitir a los fieles, generalmente analfabetos, los principios del cristianismo. Por ese motivo se ha llamado a la iglesia románica Biblia de piedra. El estilo gótico tuvo su expresión más fuerte en la arquitectura, especialmente en la construcción de catedrales, ya que constituía la máxima ofrenda a Dios. Respondía a una corriente filosófica conocida como estética de luz o teología de luz, que se identificaba a la luz como la manifestación de la divinidad. Buscaba conectar a las personas con la divinidad de una manera más directa y natural. Se desarrolló la escultura funeraria con la representación de los difuntos en los sepulcros. Las paredes dejaron de ser macizas y se cubrieron de ventanas. Estas se decoraban con vitrales, escenas narrativas realizadas con vidrios de colores que filtraban una luz de apariencia real dentro del edificio. La peste negra, a mediados del siglo XIV, se extendió rápidamente por las regiones de la cuenca mediterránea y al resto de Europa en pocos años. El punto de partida se situó en la ciudad comercial de Cafa. En 1346 Cafa estaba asediada por el ejército mongol, en cuyas filas se manifestó la enfermedad. Cuando tuvieron conocimiento de la epidemia, los mercaderes genoveses que mantenían allí una colonia comercial huyeron despavoridos, llevando consigo los bacilos hacia los puntos de destino en Italia, donde se difundió por el resto del continente. El índice de mortalidad pudo alcanzar el 60% en el conjunto de Europa. En términos absolutos, los 80 millones de europeos quedaron reducidos a tan solo 30 millones. Las fuertes pestes, una racha de malas cosechas y hambrunas azotaron a gran parte de la población. La nobleza, ante la necesidad de fondos, decidió aumentar los impuestos. Como consecuencia, se produjeron levantamientos de los campesinos contra los señores feudales, y los nobles perdieron fuerza y poder. Los campesinos fueron migrando de manera gradual hacia las ciudades cercanas esperando mejores condiciones de vida. Los campesinos más pobres perdieron sus tierras. Los más enriquecidos compraron esas tierras y comenzaron a producir lana o productos textiles para vender en el mercado. Conformaron una nueva clase social, la burguesía, integrada por artesanos y mercaderes que negociaron y establecieron nuevas condiciones de mercado. La caída del Imperio bizantino a manos de los otomanos provocó que muchos de los eruditos del imperio se refugien en Europa, llevando consigo todo el saber grecolatino. Esto, junto con la invención de la imprenta que permitió propagar este conocimiento, llevó a Europa a un cambio cultural y científico. El fin del monopolio cultural católico, que duró alrededor de 10 siglos, se produjo gracias a la técnica desarrollada por el alemán Johannes Gutenberg, la imprenta. Se empezaron a imprimir tantos libros que se incrementó la alfabetización mediante la creación de más universidades, escuelas y bibliotecas, y se democratizó el acceso al conocimiento. Sería indispensable para los cambios venideros. Durante la Edad Medieval se realizaron grandes avances en los instrumentos de navegación. Los más decisivos fueron el timón de codaste, que hacía las naves más manejables, la vela latina, que permitía navegar a contraviento, la quilla, que servía de contrapeso a la acción del viento y hacía los barcos más estables, y la brújula magnética, para orientarse con mayor precisión. Todo eso hizo más fiable y segura la navegación en alta mar y, por consiguiente, favoreció el comercio entre lugares muy alejados, así como la exploración de nuevas rutas y otros territorios. En 1492, Cristóbal Colón, en su afán por encontrar una ruta que lo lleve a la India, se topa con un nuevo continente, América. Este hecho marcaría el fin de la Edad Medieval y el comienzo de la Edad Moderna. Supuso el encuentro de dos mundos que habían evolucionado de manera aislada. Los imperios que predominaron en el continente americano fueron los mayas, incas y aztecas. Tenían una religión politeísta, es decir, que creen en varios dioses, un sistema de escritura que registró sus tradiciones y mitología. Construyeron muchos caminos, templos, sistemas de fortificación y estructuras. El comercio, los metales pesados, la caza y pesca eran sus principales actividades. Tenían una concepción cíclica del tiempo, por lo cual consideraban que se podía predecir, de ahí la importancia de la observación astronómica y del calendario. Los españoles empiezan una etapa de conquista en el nombre de la fe católica.
Traían caballos y armas muy superiores, pero el arma más letal fue la viruela y otras enfermedades que diezmaron a la población. En un primer momento, los españoles y portugueses se repartieron el Nuevo Mundo, el Tratado de Tordesillas. Más adelante, las demás naciones se lanzarían a la conquista colonizadora. Toda Europa creció enormemente gracias a las riquezas de América. Además de oro y plata, la conquista dio lugar a la importación de nuevos productos agrícolas desconocidos en Europa, como el tomate, el maíz, la patata, el cacao y el tabaco, que tuvieron un gran impacto en la economía y hábitos europeos. La apertura al mundo de los europeos trae como consecuencia la primera economía mundial. La burguesía comercial y financiera se benefició por el mercantilismo y la expansión territorial. Aparecen las primeras bolsas de valores como la de Ámsterdam y la de Londres. La Bolsa de Valores de Ámsterdam fue fundada en 1602 por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Durante la Edad Moderna se va a producir una transición del feudalismo al capitalismo. Cuando los eruditos del Imperio Bizantino que hablaban griego se refugian en Europa, traen consigo todo el saber grecolatino. Allí se conocía bien a los clásicos Platón, Seneca, Heródoto, Horacio, etc. Esto cambiaría radicalmente la mentalidad europea. En el medioevo, los europeos vivían temerosos de Dios. De estas ataduras se fue liberando el hombre a lo largo de la Edad Moderna. Se empezaron a valorar los goces terrenales, el Decamerón de Boccaccio se convierte en un paradigma de la libertad sexual de la época. A este proceso se lo conoce como Renacimiento, que es una etapa histórica posterior a la época medieval, y sus características principales fueron el resurgir de las artes, las ciencias y el pensamiento crítico. Bajo el dominio de los Medici, Florencia se convierte en la cuna del Renacimiento. Este término fue acuñado por el artista italiano Gregorio Vasari para, para referirse al rescate de los saberes grecolatinos. Durante el Renacimiento tuvo lugar el surgimiento de una escuela de pensamiento llamada humanismo. Fue una corriente filosófica, cultural que reivindicaba el pensamiento racional propuestos en las antiguas civilizaciones griegas y romanas. Se caracterizaba por el interés sobre la filosofía y las ideas clásicas. Se retoman las ideas de la antigua Grecia y Roma, a quienes se consideran cánones del pensamiento racional, las ciencias y las artes. Por tener una concepción antropocéntrica, el hombre es el centro del mundo y no Dios. La figura del hombre va a convertirse en el centro de toda expresión intelectual, artística y en la máxima expresión de la naturaleza. El rechazo a los dogmas religiosos. En el Renacimiento se promovió el uso de la razón por encima de la religión. El impulso, el desarrollo de los conocimientos sobre el mundo natural, y con ayuda de la imprenta se produjo la revolución científica. Esta revolución trajo un método único y novedoso a partir del cual poder diferenciar el conocimiento legítimo, comprobable, verificable de las interpretaciones y las subjetividades, llamado o conocido como el método científico. La revolución científica empieza con Nicolás Copérnico cuando publicó su obra sobre el movimiento de las esferas celestes, refutando la teoría geocéntrica, la cual afirmaba que la Tierra era el centro del universo, y postuló en cambio su teoría heliocéntrica, la cual ubicaba al Sol en el centro del universo. La atrevida hipótesis heliocéntrica chocaba de frente con las Sagradas Escrituras. El Tribunal de la Santa Inquisición investigó a Galileo por defender los postulados de Copérnico y casi le cuesta la vida. Más tarde, un entusiasta de las ideas de Copérnico, Johannes Kepler, definió cómo eran las órbitas elípticas que seguían los planetas alrededor del Sol. Con Francis Bacon nace el empirismo, que enfatiza el papel de la experiencia y la evidencia, especialmente la percepción sensorial, en la formación de ideas y adquisición de conocimiento. Sentó las bases para la construcción del método científico experimental. En contraposición al empirismo surge el racionalismo, impulsado por René Descartes. Sostiene que la fuente de conocimiento es la razón dada por Dios y rechaza la idea de los sentidos, ya que nos pueden engañar. Defiende las ciencias exactas, en concreto las matemáticas. En medicina se produjeron numerosos descubrimientos a partir de la disección de cadáveres. Vesalio describió la estructura y el funcionamiento del cuerpo humano junto con sus órganos. William Hervey descubrió el funcionamiento del sistema circulatorio. Otros referentes de esta revolución científica fueron Robert Boyle, célebre por su formulación de la ley de Boyle, uno de los principios que rigen el comportamiento de los gases. Se le considera el primer químico moderno de la historia. William Gilbert, pionero en el estudio del magnetismo, como evidencia su obra de Magnate,
primer libro de física de Inglaterra. Fue uno de los pioneros en el estudio de la electricidad a partir de la electrostática. Isaac Newton, en 1687, publicó su obra más importante, Principios matemáticos de la filosofía natural. En esta obra expone la teoría de la gravedad. Aún se pone en práctica sus principios sobre el movimiento, sus leyes termodinámicas y sus formulaciones respecto a la óptica y el cálculo infinitesimal. Estos avances en la ciencia llevó a la sociedad hacia la revolución industrial. Se conoce como revolución industrial al proceso de transformación en los modos de producción y comercialización de los bienes. Los bienes manufacturados pasaron de ser producidos de manera manual en talleres o pequeñas unidades productivas a ser fabricados por máquinas en grandes fábricas. Las primeras industrias transformadas fueron la industria textil y la metalúrgica. Las nuevas máquinas permitían producir mayor cantidad de bienes en menor tiempo y con menor esfuerzo. En 1769, James Watt perfeccionó la máquina de vapor para ser utilizada en la industria textil. El arte, durante la Edad Moderna, fue al mismo tiempo naturalista e idealista. Los artistas pretendían representar el mundo real tal como se veía, pero al mismo tiempo querían mostrar solo su belleza. Comenzó a plasmarse el arte en torno al ser humano, a sus deseos, sentimientos y deleites. Generó un nuevo abanico de estilos, tales como la creación de retratos, las obras al desnudo y los cuadros de mitología y paisajes. Algunos de los artistas más famosos de esta época fueron Leonardo da Vinci. Sus obras más importantes fueron La Última Cena y La Gioconda. Miguel Ángel, su obra más famosa y ambiciosa fue los frescos que decoran la bóveda de la Capilla Sixtina, la creación de Adán. Donatello, su más famosa es el David de bronce. Rafael, con el triunfo de Galatea. Y Sandro Botticelli, su obra más reconocida es El nacimiento de Venus. El Estado moderno surgió cuando los reyes europeos aprovecharon la crisis del feudalismo para concentrar su poder, centralizando el dominio sobre las tierras. Esto pactando con los señores feudales para recibir sus tierras a cambio de algún privilegio o bien conquistando los territorios a base de guerras sangrientas. Los reyes recibieron el apoyo de la recién nacida burguesía a cambio de títulos de nobleza, que deseaba desprenderse de los señores feudales para romper su condición de vasallos. La ascensión de una serie de monarcas con cierta conciencia nacional lograron que el número de reinos independientes empiece a contraerse y los límites empiecen a consolidarse siendo los primeros estados de cortes modernos. Algunos artífices de esto fueron Luis XI y Francisco I en Francia, los reyes católicos en España y posteriormente el emperador Carlos V y su hijo Felipe II, Enrique VII y Enrique VIII en Inglaterra, Cristian I en Dinamarca, Casimiro IV de Polonia, Matías Corvino de Hungría, Iván III en Rusia. Estos reyes se van a apoyar en algunos intelectuales humanistas para justificar la centralización de poder. Uno de estos fue Maquiavelo, que describió El Príncipe, más conocido por la frase "el fin justifica los medios". Sostenía que la ley podía utilizar cualquier medio para lograr su objetivo, que era conservar su estado, ya sea un medio legítimo o ilegítimo, es decir, podía hasta matar. Este fortalecimiento del poder del rey llegó a su punto culminante con el absolutismo monárquico, en donde el rey es dueño y señor de todo el poder, concentra todos los poderes del Estado en su persona, el legislativo, ejecutivo y judicial. Uno de los reyes absolutos más conocidos fue Luis XIV, mejor conocido como el Rey Sol de Francia. El humanismo y los problemas que tuvo la Iglesia en la Edad Media llevó a que se desarrolle una actitud crítica con la Iglesia. Se denunciaba la ostentación, la degradación de las costumbres, la corrupción, el abuso y la ambición de poder de obispos y papas. Se replanteó la autoridad de la Iglesia iniciando un proceso de secularización. Asimismo, debido a que algunos príncipes y monarcas buscaban reforzar cada vez más su poder, algunos de ellos buscaron desligarse de la Iglesia y su control religioso. Este movimiento llevó a la constitución de nuevas iglesias cristianas protestantes. El 31 de octubre de 1517, un monje, Lutero, clava en la puerta de la iglesia un papel con las 95 tesis de Lutero, en las que denunciaba las irregularidades de la iglesia. Lutero impulsó la reforma de la iglesia y ello llevó a la constitución de las iglesias protestantes.
El luteranismo tuvo un efecto tremendo en las políticas de los reinos. Triunfó entre multitud de príncipes alemanes contrarios a la autoridad del Papa y del Emperador. Calvino, seguidor de Lutero, impuso un sistema protestante más radical, el calvinismo. Influyó en Suiza y Holanda. El anglicanismo nace del rey Enrique VIII de Inglaterra. Plantea una separación de la Iglesia católica, no por motivos espirituales o morales, sino puramente privados. Rompe con la Iglesia de Roma por el intento de divorcio con la reina Catalina de Aragón, porque no le daba un hijo varón, y quería casarse con Ana Bolena. Pero el Papa Clemente VII se negó. Ante la negativa del Papa, decide romper con la Iglesia católica y fundar una nueva religión basada en el cristianismo, pero contraria a la autoridad del Papa de Roma. Esta iglesia sería conocida como Iglesia Anglicana. De esta manera se divorció y se casó con Ana Bolena, pero la mandó a matar porque tampoco le dio un hijo varón. Luego se casó 4 veces más. La verdad, un loco bárbaro. Estos movimientos religiosos protestantes, teniendo al emperador Carlos V como su principal enemigo, llevaron a conflictos y guerras en el siglo XVI. El emperador, al no poder hacer frente a estos movimientos protestantes, tuvo que firmar la paz de Augsburgo para permitir la libertad religiosa dentro del territorio germánico. La Iglesia Católica, como respuesta, va a llevar a cabo su propia reforma. Comenzará en el Concilio de Trento. Este movimiento se llamó Contrarreforma. Buscaba poner orden en el clero, que tengan una vida austera, eliminar los abusos, la necesidad de realizar buenas obras para alcanzar la salvación y reformar la administración. Además, se idearon formas de propaganda para atraer fieles y propagar la fe. El arte fue utilizado como un vehículo de expresión para mayor gloria de Dios y de la Iglesia. Así nace el arte barroco. Fue un arte retorcido, dramático, exagerado, que abusa del ornamento. El arte barroco triunfó en toda Europa, incluso en la zona protestante, y se reveló como un atractivo mecanismo de propaganda y control ideológico. A pesar que el problema religioso pareció resuelto en la paz de Augsburgo, aún seguía existiendo. Fernando II, nuevo emperador del Imperio Germánico, quiso convertir el imperio en un estado centralizado. Para ello se opuso a la libertad religiosa de la paz de Augsburgo. Esto produjo la Guerra de los 30 años, que enfrentó a todas las potencias del momento por cuestiones religiosas, catolicismo versus protestantismo y por simple hegemonía de poder. La guerra terminó con la paz de Westfalia. Se independizaban los Países Bajos, Francia ganó territorio, se permitió la libertad religiosa a los estados y se adoptó el principio de no injerencia, es decir, las potencias grandes no podían inmiscuirse en las pequeñas. Se puso fin a los conflictos protestantes comenzados por la Reforma Luterana. Como movimiento de reacción al absolutismo europeo surge la Ilustración. Es el movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica y política que surgió en Europa como resultado del progreso y difusión de las nuevas ideas y de los nuevos conocimientos científicos. Exaltó el poder de la razón sobre la fe y la religión, valoraban la razón por encima de todo, pensaban que era el instrumento más importante para lograr alcanzar el conocimiento. Abogaban por la limitación de los privilegios del clero y de la Iglesia, así como el uso de la ciencia para cuestionar las doctrinas religiosas. No estaba de acuerdo con la participación de la Iglesia en la vida pública, consideraban que no debía interferir en la sociedad y la política. En el plano económico surgió el liberalismo, teniendo como creador a Adam Smith. Al contrario del absolutismo, este movimiento dijo que el poder del rey debe ser limitado por un consejo o una constitución. Igualmente, los súbditos deberían tener más derechos y ser tratados de forma igualitaria. Algunos exponentes de este movimiento fueron John Locke, padre de la Ilustración. Voltaire se destacó por las críticas al clero católico, a la inflexibilidad religiosa y a la prepotencia de los poderosos. Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, defendió la división de poder legislativo, ejecutivo y judicial. Rousseau, autor del Contrato Social, establece que la soberanía la debe ejecutar el Estado de acuerdo con la voluntad del pueblo. En Francia fue donde tomó mayor auge este movimiento, la Revolución Francesa, que marcó el fin de la Edad Moderna.